Oh, hello guys! In this tutorial I will show you how to make a compiler for Erlang in MIPS. Bueno, en verdad, en este video vamos a describir el lenguaje Erlang según los temas tratados en la materia Lenguaje de Programación 1. Entre los temas que destacan tenemos el paradigma de programación, tipos de asociaciones, recolector de basura, sistema de tipos, estructuras de control de flujo, entre otros que describen bien al lenguaje. En esta primera parte del video vamos a hablar un poco sobre la introducción a Erlang. Con eso queremos decir qué es Erlang, la época donde se creó y sus usos. ¿Qué es Erlang? Erlang es un lenguaje de programación concurrente. El subconjunto de programación secuencial en Erlang es un lenguaje funcional con evaluación estricta, asignación única y tipado dinámico. Eso se va a explicar mucho más adelante en el video. Tenemos ahí unas imágenes de algunos libros, de los libros como más famosos para aprender sobre Erlang. En la descripción del video pondremos unos links a los libros y a tutoriales interesantes para aprender Erlang. Vamos con un poco de historia. El origen. El desarrollo inicial de Erlang tuvo lugar en 1986 en el laboratorio de computación de Ericsson. Eso fue mucho antes que... dato interesante, que esta compañía fue comprada después por Sony. Erlang fue diseñado con un objetivo específico en mente: proporcionar una mejor forma de programar aplicaciones de telefonía. Pues Erlang hace mucho más fácil el manejo de lo que son hilos y la programación concurrente, que es como el corazón de la programación en sistemas de telefonía. En ese momento donde se creó el lenguaje, las aplicaciones de telefonía eran atípicas del tipo de problemas que podían resolver los lenguajes de programación convencionales. Imagínense un momento cómo es crear un sistema de administración de redes en C. El manejo de hilos en C es mucho más complicado a como es en Erlang. Las aplicaciones de telefonía son por naturaleza altamente concurrentes. Programar con concurrencia en C es mucho más difícil como lo es en este lenguaje. Por ejemplo, un simple switch debe manejar decenas o cientos de miles de transacciones simultáneas. Usos. Como ya lo dijimos antes, su principal uso es escribir programas concurrentes que se ejecutarán eternamente y que fue hecho principalmente para la administración de redes y también de sistemas operativos distribuidos, que tienen mucho que ver con también las redes. Ahora, continuando, analizando con más profundidad el lenguaje de programación Erlang, empezamos primero con qué tipo de paradigma de programación utiliza. Su tipo de paradigma de programación es declarativo y es más específico del tipo funcional, como lo es Haskell, que es uno de los más usados en ese paradigma. Y Erlang le dio paso a otros lenguajes como lo es Elixir, que es un derivado. Bueno, siguiendo el video, vamos a hablar ahora sobre los módulos. ¿Cómo son los módulos en Erlang? En Erlang los módulos son como medio extraños, porque haciendo algunas pruebas pudimos observar que se parecía mucho, o sea, se adapta mucho a la definición de que sus módulos son selectivamente abiertos, pero son abiertos, por ejemplo, solo para las librerías o los módulos que ya están integrados con Erlang. Por ejemplo, hay uno que se llama list, que tiene una función que se llama sec, que lo que te hace es crear una secuencia, una lista con una secuencia que recibe dos parámetros: el número inicial y el final. Y ahí se le tiene que no tienes que importarlo explícitamente, sino que se le coloca, por ejemplo, el código. Aquí abajo tenemos el interpretador de Erlang, que lo podemos correr solo con el comando aquí ERL. Podemos ver que solo diciendo de qué librería es la función y el nombre de la función, y podemos ver cómo se ejecuta la función.
y podemos ver la salida. En cambio, pero por ejemplo, si vamos a crear uno nosotros, por ejemplo, creamos el archivo módulos.erl, aquí creamos el nombre del módulo y exportamos la función que queramos. Aquí tenemos que importarlo a través de este comando. Tenemos que hacerlo explícitamente. No es como el anterior que era implícito. Ponemos el nombre del módulo que queremos exportar y nos dice que ok y ya podemos, pero igual tenemos que decirle de dónde viene con esta sintaxis y podemos ver la salida. Seguimos con ahora el tipo de alcance. Ya hablamos de cómo son los módulos en Erlang y eso nos permite ya saber cómo usar las funciones que uno crea, como usuario del lenguaje crea y cómo usarlas en el interpretador. Ahora hablamos de tipo de alcance. El alcance que tiene Erlang es de alcance estático. Esto viene más de consecuencia sobre cómo son las asignaciones en el lenguaje, ya que las asignaciones solo se puede hacer una vez en el lenguaje porque el operador de asignación no trabaja como los operadores de asignación en lenguajes convencionales. Aquí este operador también sirve como comparador. Entonces esto tiene como consecuencia que solo podamos declarar la variable, o sea, inicializar la variable en una sola vez y después no podemos cambiar su valor, pues el valor al cual se quiere cambiar tiene que ser el mismo que él tiene guardado. Vamos a ver un poco con código este ejemplo, esta parte. Tenemos nuestra función en el mismo archivo, módulos.erl. Tenemos una función que suma dos números. Todo bien el módulo, la probamos. Sería add 2 3. Ok. Ahora digamos que declaramos un C que llamamos, ponemos 3, ¿okay? Y lo usamos aquí, lo sumamos al resultado. Luego declaramos una función anónima y la vamos a guardar en F. Entonces sería fun para definir la función anónima que recibe un D, TD, y lo que hace es restarle ese D a la y restarle un C. Ok, ponemos enter al final y ponemos que recibe el B que llevamos allá, y luego se lo restamos a F. Si se ve aquí, vamos a subiendo, ejecutamos y nos da 12. Nos da 12 porque A viene siendo 1, al cual le resto B, que es 2, se conecta con el de afuera en su alcance léxico. Si lo en vez, digamos que estuviéramos ejecutando otro B afuera, no puede porque aquí este no es un lenguaje imperativo, entonces no tiene mucho sentido hablar de alcance dinámico porque no estamos ejecutando una serie de pasos. Entonces solo va a agarrar su alcance léxico, que sería uno de los parámetros de la función add. ¿Okay? Entonces tenemos A que vale 1, menos D que es B que vale 2, 1 menos 2 menos 1, menos C que vale 4, da menos 5. Entonces menos 5, 12, sumamos todo y nos da el resultado. Ahora tratemos de ver a C si le podemos cambiarle valor, que es lo que estábamos hablando antes. El compilador nos va a correr y nos va a decir, pero si nos lanza warning de que el comparador dice esta cláusula nunca va a matchar. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cambiar el valor de C a 5, pero en realidad él tiene 4. Entonces como ahora es el operador de asignación, ahora lo que hace es comparar, entonces va a decir que 5 no es igual a 4 y no me va a correr la función. Muy bien. Hablemos sobre el sistema de tipos de Erlang. Erlang se caracteriza por tener un sistema de tipos con verificación dinámica. Esto quiere decir que los tipos de las expresiones son verificadas a tiempo de ejecución.
Como dato curioso, esto se hizo así por una sencilla razón, y es que los creadores del lenguaje tenían experiencia haciendo verificación dinámica en otros lenguajes anteriores a Erlang en la compañía, y esto agilizaba el proceso de creación del lenguaje. Por otra parte, tenemos que Erlang es fuertemente tipado. Esto quiere decir que cada elemento de una expresión tiene un tipo y no puede ser cambiado a menos que exista un casteo explícito, que en este caso sí lo provee el lenguaje. Más adelante hablaremos de esas reglas de verificación y los tipos de casting que puede hacer el lenguaje. En Erlang existen dos tipos de datos globales, los elementales y los compuestos. Empecemos por los elementales. Se subdividen en 6 tipos de datos. El primero de ellos serían los átomos, como estamos viendo aquí. Se podrían semejar a los hechos en Prolog, ya que son palabras o afirmaciones, el cual tienen propiedades únicas en el lenguaje. Una de ellas, por ejemplo, es que las palabras true y false tienen su propio sistema de comparación. Eso quiere decir que si escribimos true and false, nos dice false, true or false, nos da true. Otro tipo de datos son los números. En este tipo de datos también hay dos subdivisiones que serían los enteros y los flotantes. Este tipo de dato número tiene la propiedad de coerción en ciertos operadores aritméticos. Por ejemplo, al sumar 10 más 4.5 obtenemos el valor de 14.5, mientras que si ponemos 10 div 4.5 nos daría un error. Las referencias, por otra parte, se utilizan para verificar si dos tipos de datos son el mismo. No si tienen el mismo valor, sino son la misma instancia del tipo de dato. Se pueden invocar con la función makeref. Nos daría una referencia de la memoria. Los binarios serían la conversión de un tipo de dato a números binarios. Entonces, en este caso, tenemos como ejemplo al 65,66, convertirlos en números binarios, y esto nos daría la representación en caracteres de esos dos números. Internamente están guardados como si fueran números binarios. Los PID o los Process Identifier son uno de los tipos de datos más importantes del lenguaje, ya que con ellos podemos crear la programación concurrente. Para crear un proceso basta con asignarle a una variable la función spawn y dentro de ella alguna función, por ejemplo una función anónima que realice dentro de ese proceso. Además, tenemos también los puertos, que sirven para la comunicación entre los distintos procesos que tengamos. Supongamos que tenemos en X un proceso y en Y otro proceso. A través de los puertos se puede pasar datos entre cada Process Identifier o entre cada proceso que esté activo por el lenguaje. Incluso puede tener comunicación con procesos no generados por el lenguaje. Un dato importante es que cuando existe la comunicación entre procesos, ya se está perdiendo la transparencia referencial propia del lenguaje. Continuamos con los tipos compuestos, que a su vez se dividen en dos subtipos. Uno de ellos es las listas, que al igual que en otros lenguajes de programación, encontramos que es una serie de elementos de un mismo tipo almacenados como en un contenedor. Entonces, podemos declarar una variable que tenga dentro estos 4 números, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la lista. Podemos también definir, tenemos
dos funciones importantes para las listas, que serían head, que es para saber la cabeza o el primer elemento que contenga la lista, en este caso aquí nos devolvería 1, y tail, que sería el resto sin la cabeza. Con estas dos funciones ya podemos evaluar o saber prácticamente todos los elementos que estén en la lista. El otro subtipo es las tuplas. Se caracterizan por tener elementos de distintos tipos. Yo puedo tener 1, el string AD, otra tupla que contenga 10 y 20. Hablemos sobre la verificación de tipos. Al ser Erlang un lenguaje dinámico, la verificación se realiza a tiempo de ejecución. Esta verificación sigue ciertas reglas que las podemos encontrar en el manual de especificaciones del lenguaje. Aquí en la página 43 podemos encontrar la igualdad entre términos. Entonces, están ciertas reglas para saber si la comparación o la verificación entre los tipos cumple con la validación. Entonces, aquí están todos, siguen ciertas reglas, además de tener también el orden de los términos. Hablemos ahora de las estructuras de control de flujo que se pueden encontrar en el lenguaje. Entre ellas podemos encontrar los condicionales, la recursión, la concurrencia, la secuenciación. Ahora, definiendo qué es una estructura de control de flujo, es una estructura el cual va a decidir qué camino va a tomar el programa. Ahora, cargamos el módulo control, ¿verdad? Y probamos los condicionales. Los condicionales existen dos, el if, igual que en los demás lenguajes, a excepción de que este tipo de if no tiene una palabra reservada para un else, ni una palabra reservada para los else if, sino que simplemente es al estilo de pattern matching que tiene propiamente el lenguaje para sus funciones. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que va a dar es eso, evaluar cada una de sus guardias, y con la que cumpla accede a ejecutar la instrucción que contenga toda esa sección. Entonces, probando control, de 10, vemos que agarra por que es menor o igual a 10, o sea que agarra por este camino. En el caso del case, nuevamente tenemos una similitud con otros lenguajes de programación. Le pasamos una expresión y según el contenido de esa expresión va a evaluar la instrucción que le corresponda. La recursión es vital en este tipo de programas, probando con sencilla función que lo que calcula es el factorial de un número. Lo probamos. El factorial de 5, por ejemplo, lo calcula. Entonces, como les hablé antes del pattern matching, básicamente él revisa en esta parte qué es lo que cuadra. Si yo le paso un 0, entonces me devuelve 1. Si es otro número cualquiera, entra en este caso y ejecuta esta acción, que lo que es a lo que está recibiendo, que sería x, multiplícalo por lo que devuelva el factorial de x menos 1, y eso es lo recursivo hasta que llega a 0, devuelve 1. Tenemos la concurrencia, que es el otro paradigma que tiene el lenguaje. La concurrencia es otra forma también de pensar, es correr varios procesos en un mismo procesador, en distintos, no paralelamente, sino concurrentemente. Entonces te puede devolver distintos valores para cada tipo de entrada. Tenemos esta función que lo que hace
es guardar una variable, una función anónima que recibe un X, tiene un timer de espera de 10 segundos, de 10 milisegundos, perdón, y luego lo que hace es imprimir por pantalla el elemento que se le pasó. Seguido de esto, hacemos una lista por comprensión que lo que hace es invoca a un proceso por cada X en la lista que se encuentre de la secuencia del 1 al 10 y pásala por la función g definida antes. Entonces, si corremos esto, así tal cual, vemos los process ID que creó en cada caso. Eso sería como que el retorno a la lista por comprensión, lo que retorna los process ID, ¿verdad? Y después vemos que está lo que imprime cada proceso. Por último, tenemos la estructura de control de flujos, la secuenciación, que en este caso sería qué instrucción se ejecuta después de otra. Entonces, el operador de secuenciación en este caso sería la coma, ¿verdad? Esto sería la primera instrucción, la segunda instrucción sería esta, la tercera. Llamamos a esta función sin ningún parámetro. Me va a pedir un número, yo le voy a pasar 20 y me devuelve el número multiplicado por él mismo, es 400. Entonces, bueno, el primero pidió un número aquí, lo guardó en la variable x, a y le asignó la multiplicación de x por x y en la última instrucción imprime y con un salto de línea. A continuación, nos interesa saber ahora cómo maneja Erlang los casos en que nosotros como programadores queremos utilizar una variable que todavía no se le ha asignado un valor. Por ejemplo, en el caso de C++ y C, ellos cuando utilizas una variable que no tiene un valor asignado y si la quieres imprimir, esto va a imprimir basura o lo último que esa variable o esa dirección de memoria estuvo almacenando. Entonces vamos a chequear cómo maneja Erlang este caso. Ahora vamos a abrir el shell de Erlang. Entonces vamos a primero a escribir una variable cualquiera. Como ya hemos mencionado anteriormente, las variables comienzan con mayúsculas. Si por ejemplo queremos utilizar de una la variable foo para ver simplemente qué nos imprime Erlang, nos muestra un error que dice la variable foo es unbound, es decir, no se le ha asignado ningún valor. Esto quiere decir que Erlang no imprime cosas inesperadas como basura o no le asigna automáticamente un valor 0, por ejemplo, sino que nos hace el favor, por decirlo así, de mostrarnos el error, porque claro, es incorrecto utilizar variables que no tienen valor. Sin embargo, si utilizamos la variable foo como un átomo, o sea, con minúscula, no va a ocurrir nada porque es un tipo de dato que estamos de alguna manera definiendo, que se explicó anteriormente. Vamos a hablar ahora sobre cómo es la evaluación de tipo cortocircuito en Erlang. Primero, cabe mencionar que la evaluación de cortocircuito es que tenemos una expresión booleana de tipo I u O, donde no se evalúan las dos subexpresiones. Si tenemos, por ejemplo, la expresión o la operación I, y ya el primer argumento evalúa en falso, no nos interesa el segundo. Tenemos aquí en nuestro shell de Erlang, vamos a inicializar una variable con el valor 1 y queremos ver si esta variable es mayor a 0 or else, donde or else es nuestro operador que va a evaluar el cortocircuito, y queremos ver si x div 0 es mayor que 0. Y esto no va a decir que es true. ¿Por qué da true? Porque ya le bastó evaluar que es cierto que x es mayor que 0, x siendo 1. Pero ¿qué pasa si escribimos x div 0 mayor que 0?
Como esperamos, en este caso sí nos va a arrojar la excepción o el error de que estamos evaluando una expresión aritmética dividiéndolo entre 0. Y con esto podemos ver cómo Erlang maneja la evaluación de cortocircuito. ¿Cómo es el recolector de basura en Erlang? Erlang gestiona la memoria dinámica con un recolector de basura de seguimiento, más precisamente un colector de copias semiespacial generacional, por proceso que utiliza el algoritmo de recopilación de copias de Chainlink, junto con un gran espacio de objetos global. Cada proceso en Erlang tiene su propia pila y heap, que se asignan en el mismo bloque de memoria, y crecen uno hacia el otro. Cuando la pila y el heap se encuentran, el recolector de basura se activa y la memoria se recupera. Si no se recuperó suficiente memoria, el heap crecerá. Además del algoritmo de Chainlink de recolección descrito anteriormente, el recolector de basura de Erlang también proporciona la recolección de basura generacional. Se utiliza un heap adicional llamado el heap antiguo, donde se almacenan los datos de larga duración. El heap original se llama el heap joven o a veces el heap de asignación. ¿Cómo es el tipo de pasaje de parámetros en Erlang? Generalmente tenemos tipos de pasaje de parámetros, por referencia o por valor. Por referencia es el caso en que cuando tenemos una función que recibe parámetros, en verdad se recibe una referencia de la dirección que está alojando el valor del objeto que se va a utilizar en la función. Pero en el caso de Erlang, nosotros estamos recibiendo como parámetro el valor como tal del argumento que se está recibiendo y no una referencia. Ahora vamos a hablar sobre las excepciones. En Erlang existen 3 tipos de excepciones: los errors, los throws y los exits, y cada una de estas tiene distintos usos. Primero, los errors terminan la ejecución del proceso actual e incluye un rastreo de la pila de las últimas funciones que fueron invocadas con sus respectivos argumentos y dónde atraparlos. Los errors tienen la función de terminar la ejecución de la función cuando no puedes prevenir que el código pueda manejar lo que acaba de suceder. No tiene un manejador de errores para esto. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo es la sintaxis de los errors desde el shell de Erlang. Tenemos que podemos escribir Erlang :error. Por ejemplo, vamos a utilizar un error que ya está definido en Erlang, que es bad arithmetic. Y nos dice que exception error, an error occurred when evaluating an arithmetic expression. Es decir, que un error ocurrió mientras se estaba evaluando una expresión aritmética. Por ejemplo, dividir entre 0 o cualquier otro tipo de error aritmético. También podemos definir nuestros propios tipos de errores con la siguiente sintaxis: error, y ponemos cualquier cosa, custom error, y nos imprime exception error, custom error. Ahí dentro de los paréntesis podemos poner cualquier tipo de error que nosotros quisiéramos implementar. Por ejemplo, en el shell de Erlang, custom error no es reconocible por él, ya que no hemos establecido una traducción de qué significa este error. Sin embargo, se utiliza de la misma manera como si fuese un error que ya Erlang define. El siguiente tipo de excepción son los exits o las salidas. Y existen 2 tipos de exits: la interna y la externa. El exit interno es invocado mediante el comando exit y un slash, y hace que el proceso actual termine su ejecución, mientras que la exit externa es invocada con un exit /2 y se está involucrada cuando existen múltiples procesos en el aspecto concurrente de Erlang. Los exits internos podemos ver que son bastante similares a los errores. Para entender cuándo utilizar uno u otro, no existe una elección particular, pero eso depende de los que actores o entidades o procesos están participando. Ahora, finalmente, vamos a hablar sobre los throws, que es el último tipo de excepción.
utilizado para casos en que el programador está previniendo que el código maneje el error. Los throws, en comparación con los errors y los exits, no le dicen específicamente a los procesos de culminar, sino que más bien manejan el flujo de datos, el control flow. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la sintaxis del throw, que es la siguiente. Desde el shell de Erlang escribimos throw, por ejemplo, permission denied, y nos imprime exception throw permission denied. Y esto también puede ser totalmente personalizado para colocar cualquier tipo de throw que el programador quiera. Y por último, vamos a hablar sobre cómo se manejan estas excepciones, que es a través de un try-catch, que es una manera de evaluar una expresión y al mismo tiempo permitiendo manejar de manera exitosa casos en que los errores puedan surgir. Tenemos aquí en el editor de texto una especie de pseudocódigo o sintaxis general de cómo sería estos try-catch para manejar las excepciones. Tenemos try expression of, donde expression es lo que queremos ver si va a salir exitoso o no, y si es exitoso se van a realizar las siguientes instrucciones. Y dentro del catch vamos a evaluar qué tipo de excepción, error, haya sido un exit, un throw o un error, y se va a manejar. La expresión entre el try y el and of, es decir, lo que dice expression, se dice que está protegida. Esto significa que cualquier tipo de excepción que ocurra dentro de esa llamada va a ser atrapada. Los patrones que se encuentran dentro del expression se comportan de la misma manera en que el control de flujo, que se llama el case of. Finalmente, en la parte del catch se puede reemplazar el type of error por cualquier excepción que vimos anteriormente, ya sea error, exit o throw. Ya estamos en el final del video. Describimos a Erlang con todos los temas que hemos visto en la materia lenguaje de programación 1. Pasamos desde estructuras de control, desde tipos, cómo él maneja, implementa funciones, su historia, sus orígenes y cuál fue su objetivo. Y bueno, si los que quieran más profundizar sobre este tema, dejaremos en la descripción del video links a libros sobre Erlang, tutoriales y a la documentación en su página oficial. También un libro hecho por él mismo, que hizo el de Haskell, que es Learn Haskell for Greater Good, y también existe uno para Erlang, también lo pondremos en la descripción del video. Y bueno, gracias por ver. Si te ha gustado el video, dale like, pulgar arriba, manito, suscríbete aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos luego. Chao, chao, chao.